Hola niños, este es nuestro encuentro sincrónico por Teams para el área de sociales. Hola niños, el tema para esta semana es sobre la prehistoria. Es muy importante conocer sobre nuestros antepasados, cómo vivieron, cómo lograron sobrevivir a las dificultades que tuvieron en ese entonces. Una de las épocas de este entonces era el Paleolítico. Era una época bastante antigua, hace muchos años atrás, donde los primeros hombres tuvieron que adaptarse al entorno donde vivían, pues ellos no contaban con todas las comodidades que tenemos hoy en día, no contaban con una casa, una cama, y tuvieron que irse adaptando poco a poco a ese ambiente o ese espacio en el que estaban. El ser humano en ese entonces se convirtió en un ser vivo diferente a los demás, diferente de los animales. Aprendió cosas que hoy en día son muy útiles para la vida del hombre. Por ejemplo, el fuego. Ellos rozando palos lograron conseguir fuego que es útil para nosotros para prender la estufa, una vela. También fabricaron herramientas que cada vez fueron perfeccionándolas mejor. Por ejemplo, con las piedras las tallaban de tal manera que se volvieran puntiagudas y con eso podían formar cuchillos, lanzas o hasta hachas para poder cazar a los animales. Al cazar los animales, entonces ya tenían alimentos. También se distinguió de los otros animales porque era capaz de enterrar a los muertos, hacer dibujos y también esculturas. Al observar la imagen de los primeros hombres, pues trepaban los árboles para protegerse de los animales que estaban al acecho. Con las piedras lograron hacer las primeras herramientas que poco a poco fueron mejorando. También dominaron el fuego. La alimentación era con base a la caza de animales, y con sus pieles fabricaban su vestuario. En esta época del Paleolítico ellos no tenían un lugar fijo donde vivir. Ya vamos a conocer un poco más de este grupo. El arte era bastante rupestre, lo hacían con sus manos, entonces ahí contaban sus historias, sus vivencias. Vamos a conocer un poco más de los grupos que se formaron en la época del Paleolítico. Observamos el video anterior y ahí nos hace nos dan muchas explicaciones acerca de la época paleolítica y lo que sigue continuando en esa prehistoria. Pero ahora vamos a hablar de los grupos nómadas que nos mencionan allí. Observemos la imagen. Este es un nombre de esa época que nos representa muy bien a los grupos nómadas, personas que su ropa era con pieles de los animales que cazaban. ¿Qué eran los grupos nómadas? Pues un estado social caracterizado por el continuo cambio de residencia. Ellos tenían que cambiar de lugar donde vivir, cambiaban de un lugar a otro porque se les acababan los alimentos, entonces o no encontraban, ya habían cazado todos los animales y ya no conseguían más, tenían que trasladarse a otro lugar para poder conseguir alimentos. Entonces asimismo trasladaban su vivienda. El nómada se adaptaba a su entorno, a lo que encontraba a su alrededor, pero siempre trataban de buscar un mejor lugar donde vivir. Ellos generalmente habitaban en cuevas o al aire libre, buscando protegerse de que no fueran ellos el blanco o estuvieran al acecho de animales que los pudieran acabar con ellos, sino al contrario, que más bien pudieran ellos cazar a esos animales. En cuanto a los grupos nómadas, observemos la imagen. Esta es una historia muy importante que nos puede dar a conocer o vislumbrar un poco la historia de los nómadas. Esta familia, los Cruz, entonces vestían tal cual, son los grupos nómadas de pieles, les tocaba cazar,
animales para poder alimentarse, se trasladaban de un lugar a otro para buscar o alimentos o seguridad en el caso de que hubiera alguna dificultad de la naturaleza como terremotos, volcanes, entre otros. Estos grupos nómadas le llamaban familia al grupo con quien viajaban. No necesariamente tenían que ser de sangre para ser su familia, sino los que iban estando junto a ellos a medida que iban cambiando de un lugar a otro, los consideraban familia. Los alimentos ellos los conseguían a través de la caza, de cazar animales o peces y también de recolección de frutos que iban encontrando por el camino. Fabricaban herramientas para poder cazar esos animales con piedras. También confeccionaban su ropa con las pieles de esos animales que habían cazado y no conocieron la escritura. Ellos solamente el arte a través de los dibujos que plasmaban en las piedras, contando un poco sus historias. Ahora veamos un poco esta historia de los Cruz que nos muestra esa vida nómada que ellos tuvieron. Bueno, hemos terminado nuestra clase para hoy, así que espero que les haya quedado súper claro este tema y ya pueden ir a resolver las actividades de la cartilla. ¡Chao!